¿ya? Y específicamente, a ver, un momentito, déjenme ver, aquí estamos, y ya. Y este tema, saben, es bien importante porque es uno de los pilares de la programación orientada a objetos, ¿ya? Les voy a hacer un pequeño resumen de lo que viene a ser la herencia, porque estoy seguro que ustedes ya en la parte ya teórica en INF 121 ya han debido de ver, ¿no? A estas alturas ya lo que viene a ser la herencia, ¿no? Así que voy a puntualizarles algunos conceptos específicos, ya que hay que tomar en cuenta ya a la hora de poder implementar la herencia, ¿de acuerdo? Bueno, inicialmente la herencia significa de que eh, es la manera de crear nuevas clases a partir de clases ya existentes, ¿no? Es decir, que si nosotros tenemos clases que ya están implementadas, que ya existen, a partir de esa clase es posible crear nuevas clases, es posible definir nuevas clases, ¿ya? Y, y estas nuevas clases que vamos a crear o definir, ¿no? Son clases que van a llegar a heredar todo lo que tenían las clases que existían, ¿no? La clase que ya existía, ¿no? Llega a heredar básicamente todo, todo, a excepción de los constructores. Cuando hablamos que llegan a heredar todo, son todos los atributos que tiene esa clase existente, todos los métodos que tiene esa clase existente, todo eso lo va a heredar. ¿Quién? La nueva clase, ¿no? Esta nueva clase que se va a definir a partir de esta que ya existía. Llega a heredar todo, pero con excepción de los constructores. Los constructores no se llegan a heredar, ¿ya? No se llegan a heredar. Esta herencia básicamente es una representación de nuestra realidad también, ¿no? Es cuando nosotros, por ejemplo, en un momento dado como hijos, es muy probable que hayamos heredado, ¿no? Podríamos hablar de objetos personales, ¿no? De nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Ya, lo que ellos tenían, nosotros como hijos los hemos heredado, ¿no ve? Como también, por ejemplo, si hablamos de la parte genética, lo propio, ¿no? Nosotros tenemos algunos rasgos que hemos heredado de nuestros padres. Entonces, en programación orientada a objetos, esta herencia, ¿no? que ocurría en nuestra realidad, ya en la programación se ha llegado a representar, ¿no? Y obviamente se conoce como la relación de herencia, ¿no? Es una relación que existe entre dos clases, en las cuales una clase se denomina clase padre y la otra se denomina clase hijo o clase hija, ¿de acuerdo? No les he consultado algo. ¿Se ve mi pantalla, jóvenes? Sí, listo, se ve. Ok, ya. Entonces, en la herencia se puede entonces identificar ese tipo de clases. Las clases que ya existen tienen varios nombres que se les da. Entre estos nombres, por ejemplo, están, ¿no? El nombre de clase padre, ¿no? También se da el nombre de clase base, también se da el nombre de superclase, ¿no? Son nombres que se les da a las clases que ya existían y de las cuales vamos a definir nuevas clases. Estas nuevas clases tienen nombres como, por ejemplo, clase hijo o clase hija, subclase, clase derivada, clase extendida, ¿no? Entonces son nombres que se les da a estas nuevas clases que estamos definiendo a partir de esta que ya existía anteriormente, ¿ya? Entonces, y de esta manera nosotros vamos creando pues esta relación de herencia entre clases, ¿ya? Al final, fíjense que se llega a conformar un diagrama de clases denominado diagrama de clases jerárquico. ¿Por qué? Porque en este diagrama de clases jerárquico vamos a poder advertir a estas clases, ¿no? Denominadas clases padre y a las clases que también son denominadas clases hijo o hija, ¿no? O los nombres que ya hemos mencionado, ¿de acuerdo? Asimismo, en este diagrama también es posible utilizar algunos términos para ver si efectivamente los nombres de nuestras clases están acorde a un contexto. Estos términos son, por ejemplo, es un o es una, que sirve de mucho a la hora de poder interpretar nuestro diagrama jerárquico.
para ver si realmente el nombre de la clase está acorde al contexto sobre el cual ustedes están diseñando este diagrama jerárquico, ¿ya? También se puede interpretar este diagrama jerárquico con los siguientes conceptos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros podemos interpretar este diagrama jerárquico de arriba hacia abajo, resulta de que la primera clase que está, ¿no?, a un principio del cual se ha empezado a realizar la herencia, ¿no? Esta clase es una clase bien general, bien amplia, ¿ya? Entonces, a medida que nosotros vamos diseñando, ¿no?, vamos derivando, vamos creando nuevas clases, llegamos a un punto en donde las clases que están casi al final de nuestro diagrama son clases particulares, clases específicas, clases especializadas. ¿Ya? Entonces, hay estos dos conceptos, ¿no? De generalización y especialización. Dependiendo de su diagrama, ¿no? Las primeras clases siempre van a ser clases bien generales, bien amplias. Y las últimas clases de nuestro diagrama jerárquico generalmente son clases particulares, clases específicas, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, en el diagrama jerárquico se puede apreciar esos dos conceptos, ¿ya? Tanto la generalización hacia la especialización. Eso es viendo, por ejemplo, ¿no?, de arriba hacia abajo. Pero también podríamos ver de abajo hacia arriba. Las primeras, las clases que están al final de nuestro diagrama son clases específicas o especializadas. Y a medida que nosotros vamos viendo hacia arriba, las clases, ¿no?, que se encuentran más hacia arriba son clases generales, clases amplias, por si acaso, ya muy amplias. ¿De acuerdo? Entonces, esos dos conceptos también hay que tomar en cuenta a la hora de que uno ya tenga su diagrama de clases jerárquico diseñado. Y cuando uno empieza a revisar, se va a dar cuenta, por ejemplo, ¿no?, que las clases que ya existían son clases bien generales y las últimas clases dentro de su diagrama jerárquico son clases específicas, ¿ya? Eh, Clases concretas, ya muy particulares, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, y bueno, lo que les comentaba también acá, ¿no? Todo lo que ya tiene esta clase A, ¿no? Nuestra clase padre A, entre estos atributos y estos métodos que figuran, van a ser heredados por sus clases hijo o hija. En este caso, la clase B y la clase C son clases hijo o hija, ¿no? Y tienen como padre a la clase A. Resulta de que en la herencia, para representar específicamente esta relación, se utiliza esta flecha, una flecha que representa para nosotros la herencia, ¿ya? Y esta flecha generalmente es parte de una clase hijo o hija y apunta hacia el padre, ¿ya? Y apunta hacia el padre. En este caso, fíjense, acá tenemos esas dos flechas que representan la herencia y parten de una clase hijo o hija, o también el nombre, ¿no ve?, que les había indicado, ¿ya?, de una subclase o de una clase derivada o de una clase extendida, y siempre van a apuntar al padre, ¿no?, a su padre. ¿De acuerdo? En este caso es esta clase, ¿no? La clase padre o denominada clase base o superclase. ¿De acuerdo? Siempre. ¿Ya? La orientación, por si acaso, es bien importante, no es simplemente ponerle por poner la flecha, ¿no? Que me gustaría que sea de acá arriba, o la flecha vaya en este sentido, no. O sea, la flecha, les diré que tiene significado. Por ejemplo, si esta flecha nosotros lo diéramos la vuelta de esta forma, así, ¿m? Entonces uno va a ver el diagrama y va a decir, aquí tenemos una clase padre B, y de la clase padre B, ¿no?, había tenido una clase hijo o hija denominado A, ¿no?, la clase A. Y la clase A su vez es clase padre de C. Y la clase C es a su vez clase padre de D. ¿Se ubican? Entonces ya cambia la interpretación. Y esto obviamente un programador cuando vaya a ver el diagrama, entonces lo único que va a hacer, pues de acuerdo a lo que ya conoce, es la implementación. Y su interpretación cambia totalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de poder colocar
estas flechas. ¿Ya? La orientación dice mucho. Ya dice quién es el padre y quién es el hijo. ¿De acuerdo? Y también resulta de que en la herencia puede ocurrir de que una clase pueda tener un doble rol, un rol de hijo o hija, como en este caso, pero a su vez también es clase padre de la clase D. Por ejemplo, la clase C es clase hijo, pero a su vez también es clase padre. ¿Clase padre de quién? De la clase D. ¿No? Entonces, aquí también se puede observar otro tipo de polimorfismo, y ese polimorfismo es en relación al rol que juega una determinada clase. ¿Ya? Dentro de un contexto, un objeto, ¿no? Puede tener diferentes roles, ¿no? Creo que en alguna ocasión les he comentado, ¿no? Por ejemplo, ustedes dentro de su casa, ¿no? Dentro de su hogar, dentro de su familia, ¿no? Muchos deben ser seguramente hijos, ¿estamos de acuerdo? Y en cambio hay otros que probablemente tengan el rol de padre. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del contexto, algunas clases pueden tener un doble rol. Y cuando ustedes salen, por ejemplo, ¿no? Ya de su hogar, de su casa, y están, por ejemplo, ya en camino a la universidad, y están en la calle, en la movilidad, entonces ya tienen diferentes roles, ¿no? Ya son personas, por ejemplo. ¿Mm? En algunos casos, pasajeros, ¿no? En otros casos, por ejemplo, llegan a la universidad y cambian de rol, ¿no? Ya son universitarios. ¿Ah? ¿No ve? Llegan a la carrera, entran al aula, pasan a ser estudiantes, por ejemplo. Entonces, cada objeto cumple un rol dependiendo del contexto donde se encuentre. ¿No ve? Entonces, todos nos encontramos en la calle y todos somos personas. Y cada quien llega al lugar de trabajo o a un espacio, entonces ya cada quien cambia de rol también. ¿No? Y ahí algunos cumplen una función, un cargo, y otros seguramente desempeñan otro cargo. Entonces ya cada quien tiene un rol diferente. Ese es otro tipo de polimorfismo que se puede advertir en lo que viene a ser la herencia. ¿De acuerdo? Bueno, todo eso les han debido explicar, y lo que vamos a hacer ahora es todo esto de manera práctica, ¿ya? De manera práctica. Acá en la plataforma, por si acaso, a ver dónde estamos, aquí en la plataforma, no sé si alguien ha podido ingresar. Bueno, acabo de compartirles esto, es un documento relacionado a la parte de herencia, ¿ya? Y bueno, es este documento en el cual les explico un poquito, ¿no? Sobre la herencia, qué tipos de herencia hay, qué tipos de clase, ¿no ve? En Java y C Sharp, por si acaso, se puede implementar la herencia. Y en este caso, ¿saben? Hay dos tipos de herencia. La herencia simple, que es la que les estoy mostrando a continuación acá, ¿no? Esto es para nosotros herencia simple. ¿Por qué? Porque las clases hijo o hija tienen un único padre, ¿no? Por eso se le denomina herencia simple. ¿Por qué? Porque las clases hijo o hija tienen a un solo padre. En este caso, por ejemplo, acá, la clase D tiene a un único padre, que es C, y la clase C tiene un único padre, que es A. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con B, tiene un único padre, que es A. A esto se le denomina herencia simple. Pero, ¿y por qué, digamos, bueno, y por qué nos va comentando esto? ¿No? ¿Por qué? Porque resulta de que así como la herencia simple, también hay la herencia múltiple. No sé si tengo aquí un diagrama para mostrarles. ¿Ya? También existe la herencia múltiple. Y saben, la herencia múltiple es cuando eh, una clase tiene a más de un padre. Tiene a más de un padre. Aquí creo que no tengo un ejemplo, pero a ver. Más o menos va en este sentido la herencia múltiple. Solamente para que tengan una idea más o menos de a qué se refiere. Aquí, algo como esto. Me voy a copiar estas dos clasecitas de acá. Así. ¿Ya? Y fíjense, esta más de acá. Algo como esta. ¿Ya? Así. Tengo acá, voy a establecer esta relación. Hasta aquí, digamos, no habría problema, ¿no? Acá, por ejemplo, si se dan cuenta, si esto lo dejo así, aquí hay herencia simple. La clase D tiene a la clase B como padre. Pero también
Y obviamente entre la clase D y la clase C no hay ningún tipo de relación, pero puede ocurrir algo como esto, ¿no? Puede ocurrir algo como esto. ¿Mm? Así. Y esto es un tipo de herencia denominada herencia múltiple. Se denomina herencia múltiple. ¿Por qué se le denomina herencia múltiple? Porque una clase hijo o hija tiene a más de un padre. ¿Ya? A más de un padre. Y en este caso, fíjense, la clase D tiene como padre a B y también tiene como padre a quién? A C. A esto se le denomina herencia múltiple. ¿Ya? Herencia múltiple. ¿De acuerdo? Ahora, este tipo de herencia múltiple, en los lenguajes que estamos manejando, que es el lenguaje Java y el lenguaje C Sharp, no es posible implementar. No se puede implementar entonces herencia múltiple en Java, ¿no? Ni en C Sharp. Perdón, esto se los voy a anotar acá. No es posible implementar la herencia múltiple en Java y en C Sharp. O sea, Java y C Sharp no soportan la herencia múltiple, en otras palabras. Se puede hacer la implementación en Java como en C Sharp de la herencia múltiple. En cambio, la herencia simple sí es posible, ¿ya? Sí es posible implementar. Aquí. Es posible implementar la herencia simple en Java y en C Sharp. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, la herencia simple sí vamos a poder implementar, en cambio la herencia múltiple no, no se puede. ¿De acuerdo? Ahora, hay un lenguaje obviamente que sí soporta todo. En este caso es el lenguaje C++. Este lenguaje C++ soporta la herencia múltiple y la herencia simple. Muy poderoso. ¿No? Entonces, ya están avisados, ¿no? Y hay que practicar nuevamente, ya sea tanto Java o C Sharp, y es bien seguro que nuestra defensa va a consistir, bueno, se va a referir a qué, a la herencia simple, ¿no? Herencia múltiple. ¿No? Ahora, sí es posible simular el comportamiento de una herencia múltiple. Es posible simular, pero esa simulación no es tampoco pues al 100%, ¿no? Pues a un 50, 60, 70%, porque hay que utilizar otro tipo de clases, se utiliza otro tipo de recursos para poder implementar la herencia múltiple, pero eso ya es simular, ¿no? Simular, no es de forma natural, por ejemplo, ¿no? Como la herencia simple. Entonces, esa simulación llega hasta cierto punto y bueno, pues no es como realmente la teoría y el concepto nos dice acerca de la herencia múltiple. No, lo que ocurre en la simulación no ocurre en toda su amplitud, sino es bien reducido ese comportamiento. ¿Ya? Entonces ya quedan avisados entonces, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ahora vayamos a lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo. Antes de pasar a esto, lo que les quiero comentar, ¿dónde está? Es lo siguiente. Aquí. Ya, aquí en este documento, por si acaso, ¿ya? Y lo van a leer con más detenimiento, ¿sí? Les habla acerca de un poco de la parte del pseudocódigo para los que están en INF, y aquí ya les hablo acerca ya de la sintaxis que se utiliza tanto en Java como en C Sharp, ¿de acuerdo? Como en Java, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Y en C Sharp. Por ejemplo, cuando nosotros vayamos a implementar una clase, ¿no?
¿De acuerdo? Entonces, siempre se comienza implementando las clases que tienen el rol de clase padre o clase base. ¿Ya? Ese es el nombre, ¿no?, que les había indicado. Aquí está por si acaso, ¿no? ¿Ve? Clase padre o clase base o superclase. ¿Ya? Una vez que se han implementado las clases base, pasamos a implementar las clases hijo o hija, o también el nombre que se les da, ¿no?, que en ocasiones yo utilizo, clase derivada, ¿no? Entonces acá tenemos ya la clase derivada, y para representar la herencia en Java se utiliza la palabra extends, ¿no? Extends. Y a continuación el nombre de la clase base o la clase padre, ¿no?, en Java. Y a continuación se definen atributos de la clase derivada o de la clase hija, y bueno, se define ya los constructores y el resto de los métodos. Les dije que en la herencia se hereda todo, tanto atributos y métodos, a excepción de ¿qué? De los constructores. ¿Ya? Los constructores no se llegan a heredar, pero sí podemos utilizar el constructor de nuestra clase padre. ¿Ya? El constructor de nuestra clase padre. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, la clase D va a poder utilizar el constructor de su clase padre, que va a ser únicamente la clase C. O sea, el constructor que tiene la clase C va a poder ser utilizado únicamente por la clase D. ¿Ya? La clase D no va a poder utilizar el constructor de la clase A, ¿ya? Porque no se hereda, por eso les dije, no se hereda, ¿no? Ya, entonces, como la clase D es una clase hijo o hija de la clase C, entonces esta puede utilizar el constructor de su clase padre. Y en el caso de la clase C, va a poder utilizar el constructor de su clase padre, que sería esta de acá. En el caso de la herencia, el resto de los métodos es, por ejemplo, si este definía el método A, la clase C va a heredar el método A, y la clase C también define su propio método. Y en la clase D, ¿saben? La clase D va a tener el método A y el método C. ¿Por qué? Porque esos métodos sí se llegan a heredar. O sea, la clase D sí o sí va a tener el método A, el método C y obviamente también su propio método D que ha definido. ¿Ya? Por eso les decía que los constructores no se llegan a heredar. Si se pudiera heredar, entonces acá también tuviéramos que tener el constructor de la clase A, el constructor de la clase C, pero como no se hereda, entonces no va a ocurrir eso, en otras palabras. Ya no va a ocurrir eso. ¿Ya? Y bueno, los constructores de nuestra clase base en Java se la conoce con el nombre de super. ¿Ya? Es así como se conoce el constructor de nuestra clase base, de nuestra clase padre, con el nombre de super. ¿De acuerdo? En C# es lo mismo, fíjense. Primero se define las clases base o la clase padre, se implementa, ¿ya? Se definen sus atributos, se definen sus métodos, dependiendo de lo que necesite. A continuación, se definen las clases derivadas o las clases hijo o hija. ¿Ya? Y la herencia en C# es por medio de estos dos puntos. ¿Sí? Solamente se utiliza dos puntos para representar la herencia. A diferencia de Java, se utiliza, por ejemplo, extends, ¿no? Extends. ¿Ya? Entonces, ese es lo primero que hay que tomar en cuenta a la hora de implementar. ¿Ya? Esto, por favor, se los voy a poner en un cuadrito rojo para que tomen en cuenta. En Java es con la palabra extends y en C# es simplemente haciendo uso de los dos puntos, ¿ya? De los dos puntitos. ¿De acuerdo? Mi celular no has visto, ¿no? ¿Ya? Y fíjense, acá se define ya probablemente algunos constructores, ¿no? Algunos métodos, pero en lo siguiente, ¿no? Si tienen un constructor, ¿ya? Si tienen un constructor, ¿no? Como por ejemplo, acá, ¿no ve? Tenemos un constructor. Esta clase derivada, esta clase hija o hija, va a poder utilizar el constructor de su clase padre. Pero ahora aquí viene la diferencia. En C#, los constructores de nuestra clase padre, de nuestra clase padre, se conocen con el término de base. ¿Ya? Base.
en C Sharp. El constructor de mi clase padre se la conoce con el término de base. En cambio, en Java se la conoce con el término de super. ¿De acuerdo? Y además, otra cosita más. Los constructores están dentro del constructor, fíjense, de la clase hijo o hija, ¿no? Aquí está el constructor de la clase hijo o hija, y dentro del método, dentro del constructor, recién se hace referencia al constructor de nuestra clase padre. En el caso de C Sharp, fíjense, es el constructor de nuestra clase padre es al mismo nivel, es decir, antes del cuerpo, ¿no? Del constructor, porque aquí recién se abre llaves, ¿no? Fíjense, aquí está la llave, aquí, se puede ver, aquí está la llavecita, aquí. Aquí está la llave que se cierra del constructor, y aquí está la llave de inicio, ¿ven? Inicio y final, y aquí está todo el código, todo el cuerpo, todas las asignaciones, ¿no ven? De nuestros atributos, pero antes de toda esta asignación, antes de abrir las llaves, ahí es donde se hace referencia al constructor de nuestra clase padre. Y ojo, se pone nuevamente dos puntitos, ¿no? Entonces, constructor de nuestra clase hijo hija, dos puntitos, y se pone recién acá el nombre del constructor de nuestra clase padre, pero con el término de base. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les estoy poniendo énfasis en esta parte? ¿Saben por qué? Porque resulta de que en ocasiones cuando uno va definiendo, ¿no? Va definiendo, ya va implementando la herencia, puede ser que nuestras clases padre tengan constructores, ya sea por defecto o parametrizado. Entonces, si mi clase de padre define constructor por defecto parametrizado, las clases hijo o hija están obligados a utilizar el constructor. No pueden no utilizarlo. Sí o sí están obligados a utilizar el constructor de la clase padre. ¿Ya? Un ratito, por favor. Entonces, como les decía, si la clase base o la clase padre tiene constructor, las clases hijo o hija están obligados a utilizar ese constructor, sí o sí. ¿Ya? Si no lo utilizan, les va a dar error y el programa no se va a ejecutar. ¿De acuerdo? No se va a ejecutar. Pasaremos ahora de todo lo que hemos mencionado, un resumen, ¿no ve? Que seguramente ustedes ya lo han visto en cátedra. Ya, todo eso, como dice ese youtuber, pongámoslo a prueba, ¿ya? Y lo vamos a implementar en un lenguaje de programación. Vamos a tener un diagrama de clases jerárquico, y eso lo vamos a implementar en un lenguaje de programación, ¿de acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿en qué lenguaje de programación vamos a implementar, muchachos? ¿Ah? A ver, mientras lo van pensando, en este documento igual que les estoy dejando, hay un ejemplo, algunos incisos que estoy resolviendo. Está en pseudocódigo, para los que pasan cátedra, revísenlo. Y para los que pasamos laboratorio, tenemos ese mismo ejemplo implementado en C Sharp, implementado en Java, para que ustedes puedan ver las diferencias que existen. ¿Mm? Por si acaso, implementan constructores. ¿Mm? Implementan constructores. ¿Ya? Y sus clases hijo e hija, aquí están. En el caso de C Sharp, aquí están los dos puntitos, no sé si se puede apreciar ahí. ¿Mm? Indicando que la clase ropero es una clase hijo o hija de la clase mueble.
En el caso de Java, la clase ropero es una clase hijo o hija que extiende, ¿no? De la clase mueve, que se extiende, ¿no? Este extends es un sinónimo de extensión, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien ve este diagrama, dice, la clase B es una clase derivada de A. La clase B o la clase C es una clase extendida de la clase A. ¿No ve? Solo que en ocasiones, a medida que nosotros vamos haciendo un ejemplo, ¿no? Hay unos términos que probablemente se nos hacen un poco más fáciles de asimilar o de comprender, y en ocasiones dicen, no, es la clase padre, la clase hijo, hija, entonces sabe que hay una jerarquía, ¿no? Sabe quién más o menos es el que es el principal, ¿no ve? Y quién es el que se ha definido recién, así, ¿no? Pero en otras bibliografías hablan ya simplemente de esa manera, ¿no? Una clase extendida de A, dicen, una clase derivada de A, así. ¿Mm? Y bueno, en Java han utilizado este término de extends. ¿Ya? Entonces se pone clase hijo hija y a continuación el nombre de la clase padre, ¿no? Entonces ahí ya pueden ver la diferencia que existe. Y como les decía en la parte de los constructores, fíjense, como nuestra clase padre tiene un constructor parametrizado, entonces acá en C# es constructor de nuestra clase hijo hija, ahí está, ¿no? Y a continuación se utiliza el constructor de nuestra clase padre, en este caso en C#, base, ¿no? Se pone el nombre de base. Y como era parametrizado, entonces aquí le mandamos los parámetros. Y estos otros de acá simplemente se asignan. En el caso de Java, fíjense, es diferente, ¿no? El constructor se lo utiliza dentro del constructor, ¿no? Dentro me refiero porque aquí están las llaves, ¿ven? Y aquí estamos, aquí adentro del constructor. En cambio, en C#, no. Aquí recién se abren las llaves, fíjense. Y esto está al nivel de donde se define el constructor. ¿Ah? Dos diferencias, que no es muy complejo, ¿no? Si se dan cuenta, simplemente es aquí a continuación. No se olviden colocar dos puntitos y listo. ¿No ven? Y en Java, aquí está la diferencia. Super, ¿no? Y en el otro caso, base. Y acá se definen los parámetros de nuestro constructor de la clase ropero y es bien seguro o probable de que alguno de estos constructores, dependiendo de cómo lo vayamos a diseñar, puedan ser parte también, fíjense, de qué, del constructor de nuestra clase base, de nuestra clase padre, como en el caso del precio, fíjense que estén yendo como parámetro al constructor de nuestra clase padre. Y los otros dos simplemente para inicializar los atributos de nuestra clase ropero. ¿Ya? Entonces ahí van a poder observar, ya hay algunas cositas ahí que les voy a explicar ahora y que, bueno, aquí van a poder observar después. ¿Ya? Tiene su programa principal y después tiene también su captura de pantalla para que ustedes puedan verificar y ver si obtenemos el mismo resultado. ¿De acuerdo? Ahora sí. A ver, con el otro paralelo habíamos hecho un ejercicio. Creo que era, y lo hemos hecho en Java, si no me equivoco. Creo que hemos hecho en Java, con ellos, sí, en Java hemos hecho. Habíamos hecho este diagrama de clases jerárquico, ¿no? Y creo que como tarea tenían incluso para hacer esto. Ya, creo. Y esto es lo que habíamos implementado con ellos, ¿no? La clase persona, y de la clase persona se ha llegado a definir la clase estudiante, la clase docente, y de estudiante la clase auxiliar de docencia. ¿Ya? Esto lo habíamos implementado en Java, ¿no? Con ellos, ¿ya? No he publicado todavía su código fuente, y es decir, el programita que hemos hecho, pero lo voy a finalizar, lo voy a publicar ahora, terminando la clase con ustedes, ¿no? Para que ya tengan un ejemplo más, ¿ya? Lo que podemos hacer con ustedes, a ver, tenía aquí por otro ejemplito, ¿no? Este es otro diagrama jerárquico. Producto, material escolar, cuaderno, goma, lápiz. ¿No? Producto, ¿no? Una clase bien general, deriva a material escolar deriva a cuaderno, goma y lápiz. No todos bajo un contexto. Y a ver, creo que por aquí, creo que no tengo más por aquí. Ya. ¿Saben? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, aquí tenía un par de ejemplos. Aquí. Aquí.
Aquí. Esto los he dado, por ejemplo, a los de cátedra, unos ejemplitos para que vayan haciendo. Y ya. Creo que tenemos el mismo. Podemos implementar ya sea este de acá, que es medios de transporte. Clase padre tiene como clase hijo a la clase vehículo. Y de la clase vehículo a la clase radiotaxi y el otro es a la clase minibús. O puede ser esta otra que tenemos, ¿no? Una clase de nombre producto. A continuación la clase software, ¿no? Clase padre producto, clase hijo hija software, ¿no? Entonces, de la clase software se llega a extender, o mejor dicho, también tiene como clases hijo-hija a un sistema de información y el otro a una interfaz de desarrollo. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, este tiene un doble rol, ¿no? Clase padre como clase hijo con relación a la clase producto y clase padre con relación a sistemas de información y el otro interfaz de desarrollo. Esto bajo este contexto, fíjense, dice el contexto de los productos de software, ¿no? Que pueden llegar a ser sistemas de información, ¿no? Entornos de desarrollo, y tenemos como resultado este diagrama. ¿Ya? La clase producto, la clase software, sistemas de información, entornos de desarrollo. Puede ser este otro, es el mismo diagrama, si un poquito ven, es el mismo diagrama, ¿no? Solo que esto está bajo otro contexto. Ya, haremos haremos esto. Ahora sí, el lenguaje de programación. ¿En qué lenguaje de programación quieren implementarlo? ¿Me avisan? Votaremos, ¿ya? Vamos a votar, van a levantar la mano. Vamos a levantar la mano. Aquellos que quieran implementarlo en Java, levanten la mano, por favor. Vamos a contar cuántos han levantado la mano. 21. Ok, 21 para Java. Muy bien, voy a bajar las manitos. Levanten la mano aquellos que quieran implementar en C Sharp. Levanten la mano aquellos que quieran implementar en C Sharp. Empatados, estamos 21 a 21. 24, muy bien. 25. De 78, ¿no? Apenas los que hemos llegado a votar apenas somos 30, ¿y qué es del resto? Y a los que no han votado los voy a ir sacando del Meet, porque seguramente no están en clases. Estos los voy a ir sacando. Son 42. 42 nomás, ¿no? Faltan 30. Ya, en C Sharp entonces, en C Sharp, y por otro lado también van a tener el otro ejemplo del otro paralelo que está hecho en ¿qué? En Java, ¿no? Y ahí van a poder tener un par más de ejemplos como para poder revisarlos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a hacer entonces en C Sharp. Ya, a ver, voy a habilitar entonces Sharp Develop. Sharp Develop. Ya. Bajaremos las manitos, ¿no? Listo. Ya estamos. Este era de otra materia. Aquí vamos a implementar, ¿ya? Y vamos a implementar, les decía, este ejemplo. Esto no lo tienen, ¿no? Ustedes, a manera de apunte, sí sería bueno que lo tengan. Les voy a compartir, ya más ratito. Ahorita lo compartiremos un ratito. Déjenme un ratito habilitarlo si lo tienen también ustedes a manera de que de apuntes, ¿ya? A ver, un ratito, es un par de minutitos nomás, ni siquiera minutos, segundos. Ya. Ya, ahorita. Ok.
Y aquí está este, ¿saben? Correcto, este es. Listo, ya alguien me confirma, ya debe estar en la plataforma, justo donde están los enlaces, ¿no ve? Para el Meet, ahí debe estar. No sé si alguien me confirma, dice herencia simple, paralelos EIF, modelado, dice. ¿Sí? ¿Ya lo pueden visualizar? ¿Alguien me confirma? ¿Alguien me confirma? ¿Nadie? No se puede ver. Sí, está licenciado. ¿Se ve, no ve? Sí, licenciado. ¿Mi pantalla ahora se ve? Sí, licenciado. Sí, sí, se ve. Aquí está, por si acaso. Este es herencia simple, es este documento que les estaba mostrando hace un momento para que lo vayan a revisar con más detenimiento, todo esto, este de acá. Y este otro que dice herencia simple modelado, ya es este documento. ¿Dónde está mi documento? De aquí nomás tenemos. Aquí, este de acá, ya es este. ¿Ya? Y vamos a hacer este otro de acá, ¿no? Este es lo que les decía. ¿De acuerdo? Este de acá. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer de que ya hay un analista que ha diseñado, por ejemplo, este diagrama jerárquico. Ya le ha dado los nombres, ya ha definido los atributos, ¿de acuerdo? Y métodos aquí no están, nosotros vamos a definir los métodos, ¿de acuerdo? Pero lo que nos están pidiendo ahora es implementar este diagrama jerárquico y lo vamos a hacer en C#, entonces esto, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí no vamos a cuestionar por qué el nombre, por qué los atributos. Ya nos están dando, entonces nosotros ahora en el rol de programadores lo que vamos a hacer es implementar este diagrama, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer por pasos. Ya, en Share Develop no se olviden File, New, vamos a colocar acá, solución, no se olviden, solución. Seleccionan siempre C#, por favor, ahí arriba, y inicialmente elegimos siempre proyecto vacío, ¿ya? Proyecto, seleccionenlo, y ahí le vamos a dar el nombre. Aquí le vamos a poner sesión herencia simple, paralelo F. Ya tenemos acá nuestro proyecto, obviamente está vacío, y lo que vamos a hacer a continuación es crear cada una de estas clases, ¿ya? Cada una de esas clases. Entonces nos vamos al proyecto, clic derecho, adicionar, y aquí, nuevo ítem, y seleccionamos, por ejemplo, aquella que diga class, y aquí le vamos a dar el nombre. Lo posamos todo eso y lo vamos a poner. Inicialmente comenzamos por acá, por la clase producto. Producto, ¿sí? Ya me lo he puesto un template, ¿no? Una plantillita. Clic derecho, adicionamos el siguiente que es igual, seleccionamos clase y ponemos software. Clic derecho, adicionar nuevo, y aquí vamos a colocar sistema de información. Y uno más nos falta, y este va a ser, igual, seleccionamos class y aquí le ponemos ID. ID, esto es interfaz de desarrollo, ¿ya? ¿Listo? Entonces, fíjense, ya tenemos, ahí nos falta uno más, ¿no? Uno más, y este va a ser para nosotros el principal. Listo. Ya tenemos ahí todas las clases que vamos en los cuales vamos a ir ya colocando código, ¿no ve? En un diagrama jerárquico es recomendable siempre comenzar por la clase base, ¿no? Por la clase padre, siempre, ¿ya? Entonces comenzamos por la clase producto, acá. Fíjense, la clase producto tiene un solo atributo que viene a ser, bueno, hay algo que sí es bueno comentarles, ¿no? No les he comentado en el resumen.
es que los atributos de las clases padre es recomendable que tengan el tipo de acceso protegido. ¿Ya? Por ejemplo, producto es clase padre, entonces todos sus atributos como protegido. Software obviamente es clase hijo o hija, pero también es clase padre de estos dos, ¿no? Por lo tanto, el tipo de acceso protegido. Ya es recomendable. Enseguida les vamos a ver por qué. Y estas dos que son las clases definitivas, ¿no? Clases de las cuales ya no podemos llegar a extender a más, ¿no? Entonces, simplemente mantenemos su tipo de acceso como privado. Ya, ese detallito, por favor, a tomar en cuenta. Ahora sí. Un ratito, por favor, jóvenes. Hola, hola, muchachos, mil disculpas, estaba a punto de desvanecerme como esa presentadora de un... Faltó agua. Ya, muchachos, mil disculpas. Continuaremos. Sí, pues ya estaba así, como que... Ya. Ya, a ver, estamos acá. Estamos acá. Excelente. Y estamos aquí. Ya, ahora sí, continuaremos, ¿ya? Aquí. No va a ser tan cómodo hacer esto, ¿no? A ver, un ratito, déjenme hacer algo aquí. 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 Un ratito. ¿Dónde está? Ah, aquí está, qué bien. Sí, aquí está, ya. Ahora sí. Continuaremos entonces. Y aquí estamos. Sí. Ya. A ver qué han escrito. El que dice herencia simple. Y bueno, ya. A ver, ahora sí. Este es el que quería. Listo, ahora sí. Ya. Entonces, en este diagrama, que es el que ¿no? Habíamos creado las clases, vamos a empezar siempre con la clase padre, que en este caso es la clase producto. ¿De acuerdo? Entonces acá es donde vamos a implementar. Siempre es, como les digo, recomendable comenzar por las clases padre. ¿Ya? Entonces empezaremos por la clase producto. ¿De acuerdo?
Primeramente, acá hay que ponerle el tipo de acceso. En este caso, el tipo de acceso que se recomienda es el tipo de acceso protegido. Enseguida les voy a mostrar por qué es recomendable que sea como protegido, ¿ya? De tipo string va a ser el nombre del producto. Perdón, nombre del producto. Por el momento solamente tiene este atributo. Ahora, acá definimos un constructor. El constructor en este caso puede ser por defecto, pero saben que si lo definimos como un constructor por defecto, se supone que todo lo que yo vaya a crear de la clase producto va a tener ese valor, ¿no? Toditos, no lo voy a poder cambiar a menos que tenga que volver a leer los datos. Así que es preferible que en este caso sea un parametrizado, ¿no? El constructor de tipo string, vamos a colocar un nombre. Y aquí le vamos a hacer la asignación. Hasta ahí, si se dan cuenta, esto ya conocemos, ¿no? Aquí no hay mucho de nuevo, salvo el tipo de acceso, ¿no? Porque después el resto ya sabemos acerca del constructor por defecto y parametrizado. Ya tenemos el constructor parametrizado, ahora vayamos a la parte del método. Ya vamos a definir un método mostrar, ¿ya? Public, void, mostrar. Console.getLine, y aquí vamos a colocar nombre del producto, nombre, y acá this.nombre. Hasta ahí igual, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo, ¿no? Es más, fíjense, como ya está finalizado, ¿no?, la implementación de la clase producto, podemos incluso en el programa principal ya crear un objeto de esa clase para ver si ya está realmente funcionando. Entonces vamos a crear un objeto producto, new producto, y ahí le tenemos que enviar un nombre de producto. Como estamos en el contexto de lo que son programas, software, todo eso, podemos darle un nombre a nuestro producto. Por ejemplo, no sé, a ver, por ahí, puede ser así, ¿qué les parece? NetBeans, ¿no? Así. Y acá el objeto punto mostrar. Listo. Vamos a colocar acá, no se olviden un console.readKey para, ¿no?, realizar la pausa que corresponde. ¿De acuerdo? Y listo. Y hasta ahí debería de funcionar. Aquí no hay herencia todavía, por si acaso. Así que veamos si funciona nuestro programa. Dice que por ahí hay unos errores. Vamos a ver si hay errores o no. Hay un error, dice, ¿no? ¿Cuál es ese error? ¿Qué dice? A ver, ¿dónde está el error? ¿Qué dice? Dice que no. Ah, ya. Dice, no tenemos el main, dice, ¿no? Fíjense. Aquí dice, no existe o no contenemos el main. Ah, claro, ¿dónde está el principal? Pucha. Aquí está, ¿no? Aquí. Entonces, este constructorcito lo vamos a convertir en el principal. Public, static, void, main. Listo. Ahora sí. Vamos. Y listo. Vamos a aumentar un poco, vamos a modificar eso para que se note. Fondo de pantalla le pondremos fondo de las ventanas, esto cambiaremos, ¿no? También así. Texto de la pantalla color negro, así. Esto lo tenemos que cerrar para que surta efectos el cambio que hemos hecho. Ahí está. ¿Ven? O sea, nuestro objeto producto tiene un nombre, en este caso es NetBeans, pero solamente está ahí, ¿no? Está funcionando. O sea, me refiero a que hemos logrado crear un objeto y estamos mostrando datos. Hasta ahorita, nuevamente les recalco, no hay herencia hasta este momento, ¿no? No hay nada de herencia, ¿ya? Ahora, pasemos todavía a la implementación. Ya hemos implementado la clase padre, vayamos ahora a implementar la clase hijo o hija, que en este caso es software. Entonces nos vamos a la clase software, acá, y empezamos nuevamente a definir sus atributos. En este caso, la clase software a su vez es clase padre, por lo tanto, sus atributos es recomendable que estén definidos como protegidos.
versión, le vamos a poner como un double, ¿les parece? Versión. El tamaño se refiere a la cantidad, ya sea de megas o gigas, ¿ya? No tanto así si el software es grande, pequeño, mediano, ¿no? A ver si nos da una cantidad, ¿ya? Entonces le pondremos double también, que es entonces, ¿no? Double. Aquí tamaño. Así, ¿de acuerdo? Y, ¿qué más? Vamos a definir un constructor. Hemos indicado de que la clase software, ¿no? La clase software es una clase hija de producto. Pero ojo, antes de definir la herencia, simplemente lo implementaremos tal y como está. Hagan de cuenta que no hay herencia ahorita, solamente es la clase software. Entonces implementamos, ¿no? Definimos sus atributos y definiremos su constructor. ¿Qué les parece si el constructor también fuera un constructor parametrizado? ¿Ya? Entonces aquí, de tipo double, versión, de tipo double, tamaño. Como es parametrizado, entonces vamos a asignar, ¿no ve? La versión is.tamaño. ¿De acuerdo? Aquí no hay herencia todavía, no hay herencia, no he establecido nada de herencia, por si acaso. Vamos a implementar su método mostrar. ¿De acuerdo? Un salto de línea para que no esté pegado, ¿no? Con lo que vamos a mostrar. Vamos a mostrar la versión. Y mostramos el tamaño. Así. ¿Listo? Ahora, acá, como les digo nuevamente, no hay nada de herencia, todavía no hay nada de herencia. Ahora me voy a ir para ver si esta clase ya me permite crear objetos o no. Vamos a ir primero al principal y nos crearemos un objeto de esa clase, de la clase software. Parametrizado, ¿verdad? ¿Qué necesitamos enviarle acá? La versión. Vamos a poner que es 1.0 de algún software. El tamaño, vamos a suponer que es 1000 megas, ¿ya? O sea, 1 giga, así. Y a continuación agarramos el software.mostrar. Listo. Y vamos a ver si esto es funcional. Ya, vamos a ver si es funcional. Nos vamos, por ejemplo, acá a el principal. Estamos bien ahí. Y listo, vamos a ejecutar. Ahí, fíjense, está funcionando, ¿no? Por un lado tenemos un objeto producto, es este de acá, y un objeto software, ¿no? Con versión 1, tamaño 1000, por ejemplo. ¿Ya? Ahora recién aquí vamos a definir la herencia. Fíjense que software es una clase hijo o hija de quién? De producto. Entonces nos vamos a software. Y acá, como esta es una clase hijo o hija de producto, aquí definimos entonces la relación de herencia. Aquí le vamos a poner 2 puntos y le vamos a indicar que el padre de la clase software es producto. Entonces aquí anotamos el nombre de la clase producto. Y listo. Aquí ya se ha definido la relación de herencia. ¿Ya? Aquí ya se ha definido la relación de herencia. Relación de herencia. Coma. Clase padre, ¿quién viene a ser? Producto. Así sería, ¿no? La relación de herencia aquí.
clase hijo o hija, ¿lo ve? Y a continuación los dos puntitos que hemos mencionado y recién se pone el nombre de la clase padre. ¿Ya? Clase padre. Clase hijo, así. Sin esto, así nomás, ¿no? Nuestra interpretación, ¿no? Clase hijo y esta es la clase padre. ¿Estamos de acuerdo? Clase hijo hija y el otro lado hay que ponerle el nombre de la clase padre. Listo. Ahora, solamente hemos anotado esto, ¿no? Hemos ya definido aquí la herencia. Y fíjense que aquí ya me marco un error, ¿no? Ya me marco un error, ¿de acuerdo? Esto, ¿por qué me marca el error? Porque la clase producto define un constructor y nosotros como clase hijo hija tenemos que utilizar ese constructor que nuestra clase padre ha definido. Estamos obligados a utilizar ese constructor, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora es qué forma tiene ese constructor de nuestra clase padre. Y ese constructor es un constructor parametrizado de un solo parámetro, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar acá. Ahora, ¿recuerdan cómo era la sintaxis? El constructor está fuera de las llaves en C#, es decir, a este nivel, ¿no? A este nivel. Se tiene que utilizar el constructor de nuestra clase padre, no dentro, sino aquí afuera, a este nivel. Y ahí se pone dos puntos y se hace referencia al constructor de nuestra clase padre. En ese caso, el constructor de la clase padre se lo conoce con el nombre de base. Así. Se abre llaves y fíjense, ya ha reconocido al constructor de nuestra clase padre. Y fíjense, y de paso les dice cuántos parámetros y qué es ese parámetro. En este caso dice es nombre, una cadenita. Entonces, ahora aquí dos cosas. Ese parámetro lo podemos colocar de manera predeterminada. Ya le podemos poner un nombre, ¿no? A nuestro software, ¿sí? Ya le podemos poner un nombre a nuestro software. Como que, por ejemplo, a ver, nuestro software podría ser, puede ser un lenguaje de programación, por ejemplo. Sí, un lenguaje de programación. ¿Qué les parece? Así por defecto. Y noten que el error desapareció. ¿Por qué? Porque ya estamos utilizando el constructor. Y acá lo podemos poner así por defecto. Como también puede ser parametrizado. Pero ahora, ¿cómo sería ese parametrizado? Resulta de que acá, en el constructor, habría que definir un parámetro y ese parámetro le vamos a pasar acá. ¿Ya? Entonces, vamos a probar en ambas formas, ¿ya? En este caso, vamos a suponer que es por defecto, ¿ya? Podría ser por defecto, ¿de acuerdo? Y ya. Lo haremos mejor para, ¿saben? Esto les voy a mostrar aquí cuando hagamos estos dos, así van a ver la diferencia. Este que sea parametrizado. ¿Y cómo va a ser si va a ser parametrizado? Resulta de que acá, en el constructor de la clase software, ¿no? De la clase hijo-hija, aquí vamos a definir un tercer parámetro. Ese tercer parámetro va a hacer referencia al nombre, ¿ya? Al nombre. De tipo string, nombre. Y ahora, este parámetro, jóvenes, este parámetro, lo vamos a enviar acá, al constructor de nuestra clase base, aquí. Y lo vamos a mandar, de esta manera. No es necesario poner punto y coma, nada, por si acaso, nada, simplemente así. Entonces, software ya no va a necesitar dos parámetros, va a necesitar tres. De los tres, los primeros dos son para sus atributos y este tercero es para el atributo que ya ha heredado. Ahora, ¿cómo sabemos que ha heredado? Ahora van a ver acá, jóvenes, en esta parte van a ver. Vamos a poner un this, punto, y tenemos que ver al atributo nombre. Aquí está ese atributo nombre. ¿Qué les parece? ¿No? Y les dice que el atributo nombre viene ¿de quién? De la clase producto. Y además ese atributo es un string y además es protegido. Ya lo hemos heredado.
Ahora, ojo, si esta parte, fíjense, lo voy a poner entre comentarios, le quito la herencia, y aquí también lo voy a poner entre comentarios, fíjense, esta partecita de que lo voy a borrar, a ver, así un momento estábamos así, aquí voy a verificar algo, a ver, vamos a ver, fíjense, hasta ahí no hay error, no hay nada, this punto, y veamos qué atributos tenemos, solamente el tamaño y la versión, no hay nombre, porque no hay herencia. Entonces, aquí voy a volver a colocar como estaban las cosas. ¿Ya? Y otra vuelta aquí vamos a verificar this punto, y aquí está ese atributo. Ya lo estamos heredando. ¿Qué les parece? Ahora también estaríamos heredando los métodos, ¿no? Los métodos que se han definido en nuestra clase base. Y uno de esos es el método mostrar. Aquí está el método mostrar. Pueden verificar mostrar. Aquí está. Mostrar de producto es un método que no devuelve y es un método público. ¿Ves? Ya la herencia está funcionando, ya estamos heredando. ¿Mm? Listo. Entonces, como hay atributos que hemos heredado, como ser, por ejemplo, el nombre, también tenemos que tener la capacidad de inicializar esos atributos. Y una forma sería por medio del constructor, porque al final de cuentas, este constructor de la clase base es el que se encarga de inicializar ese atributo nombre. Entonces, este constructor va a hacer ese trabajo por nosotros, ¿ya? Va a hacer ese trabajo, ¿ya? Ahora, si no tuviéramos esa posibilidad de utilizar los constructores, ¿saben? Tuviéramos que hacer algo como esto. Dis.nombre, y aquí le asignamos, no sé, ya sea por defecto, ya sea parametrizado, en forma de parámetro, tuviéramos que hacer así. Alguien dirá, pero no hay mucho lío, ¿no? Sí, pero ¿y qué pasa si tu clase padre tiene 20 atributos? Y la clase hijo tiene otros 20. Y si no hubiera esta posibilidad de utilizar los constructores, ¿qué tuvieran que hacer? Aquí tuvieran que agarrar esos 20 atributos y asignarle datos. ¿Se va a perder tiempo? Seguro que sí. Pero si ustedes, ¿no? Fíjense, en la clase padre ya han asignado, ya le han predefinido datos, ya han definido un constructor que hace la asignación, entonces en la clase hijo, hija, simplemente hay que utilizar ese constructor y pasarle los parámetros, ¿no? Ya no necesito hacer todo ese código. Entonces, en ese caso, este constructor sí me ayuda a inicializar esos atributos, ¿no? Ya sea por defecto o ya sea parametrizado, ¿de acuerdo? Ahí sí realmente es de gran ayuda, ¿no? De gran ayuda. Y además otra cosa, aquí no puedo decir, no voy a utilizar el constructor. Si hago eso, marca error, ¿de acuerdo? Por eso sí o sí tengo que utilizar. Muy bien, hasta ahí ya está. Ahora, este constructor me va a permitir construir un objeto software, además de inicializar el atributo heredado. Vayamos al método mostrar. El método mostrar tiene que mostrar los atributos de su propia clase, como ser versión y tamaño, pero además tiene que tener la capacidad de mostrar los atributos que hemos heredado. Por lo tanto, lo vamos a hacer acá. Podríamos hacerlo de esta forma. This punto y llamar al método mostrar, como en este caso. Ahí dice demostrar. Además de producto. Muy bien. Y listo. Se supone que este método mostrar, que lo hemos heredado de quién? De producto, me va a mostrar el nombre, ¿no? El nombre, ¿lo ven? Y a continuación la versión y el tamaño. Entonces, verificaremos si es así. Entonces ya le hemos aumentado esto, guardamos, nos vamos al principal y ejecutamos. Antes de ejecutar, aquí me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque el constructor de software ya no solamente es de 2 parámetros, de 3. A ver, vamos a ver, me va a marcar un error ahí. ¿Ven? Dice, ¿no ve? Tiene solo 2 argumentos, son 3. ¿Cuál es el tercer argumento? Es el nombre. Entonces, ahora sí, aquí le pondremos un otro parámetro, que tiene que ser un nombre. Como es de software, entonces, cualquier software, lenguaje de programación. Lenguaje de programación. Software cualquiera. Guardamos, ejecutamos y vamos a ver qué ha ocurrido.
Ahí está, fíjense, aquí me salen estos mensajes medio raros. ¿Mm? En el caso del producto ha mostrado normal, pero en el caso ya del software, dice, ¿no? El proceso ha sido terminado por, ¿no? Contar con un Stack Overflow Exception, dice. Y acá tengo este mensaje donde, fíjense, ¿no? Dice System Stack Overflow Exception. Ya salí todo este mensaje reiterativo y dice además en la línea 29:30. Línea 29 y 30. Aquí está la línea 29. ¿Mm? ¿Qué les parece? Ya salí todo esto. Lo mismo, en la misma línea. ¿Ah? Ahora, ¿esto es por qué? Bueno, resulta de que cuando bueno, nuestra intención era utilizar el método mostrar de la clase producto, resulta de que ese método que hemos heredado tiene exactamente el mismo nombre, ¿no? Tiene el mismo nombre que nuestro método mostrar, ¿no? Fíjense, método mostrar y este es el método heredado, tiene el mismo nombre, pero resulta de que el compilador de C Sharp, en el momento de ejecutar, el compilador ya no dice eso, ¿no? El compilador simplemente interpreta que este método mostrar es este mismo y se vuelve a llamar. Se vuelve a llamar y llamar, hasta que en un momento dado, obviamente, hay un límite, ¿no? Hay un límite, y ese límite es simplemente ya mostrándonos este mensaje de Stack Overflow, ¿no? Pila llena. Bueno, eso de la pila, resulta de que cada programita tiene un espacio de memoria donde se utiliza para hacer llamadas a funciones, a métodos, ¿no? Y justo ese espacio de memoria se ha ido llenando con estas llamadas a sí mismo, o sea, se ha ido llamando a sí mismo y no había un límite y hasta que ese espacio de memoria, ya, ese espacio de memoria se ha llenado y nos ha mostrado este mensaje de pila llena o Stack Overflow. ¿No? Entonces, eso, por ejemplo, más adelante ustedes lo van a conocer con el denominativo de recursividad. Este método se ha llamado a sí mismo las N veces hasta que obviamente nos mostró pues, el mensaje de pila llena o Stack Overflow. ¿Cómo solucionamos eso? Porque nuestra intención era utilizar el método mostrar de producto, ¿cierto? Pero al tener ese método heredado, ¿no? Como nombre similar a este método mostrar de la clase producto, entonces y el compilador pues ya nos ha mostrado ese mensaje de error, ¿no? Pila llena. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay varias alternativas. Una de ellas, ¿saben cuál es? Diferenciar entre el método heredado versus nuestro método. Como tienen el mismo nombre, entonces los diferenciaremos. Para poderlos diferenciar, podemos utilizar la palabra super. Perdón, en este caso estamos en Java, es base. Base. Pone base haciendo referencia a nuestro constructo, a nuestra clase padre, y se le pone punto. Y ahí recién elegimos el método que necesitábamos utilizar y el que hemos heredado, que sería mostrar. Listo. Y recién este de acá ya no sería necesario. Aquí ya estamos diferenciando método heredado versus nuestro método, como tienen el mismo nombre, aquí ya los estamos diferenciando. Ahora vamos a ver, ejecutando esto, que ya no debería existir algún error. Y listo, ya no hay ningún error. ¿Mm? Por un lado tenemos acá el software, merge el producto, que es NetBeans, y esto de acá ya es nuestro software. Lenguaje de programación, versión 1, tamaño 1000 megas, por ejemplo. ¿No ve? Entonces aquí ya hemos mostrado, fíjense en el principal, ¿no? Podemos, si quieren, poner un mensaje más ahí. Override line, y aquí pondremos así, mejor. Datos, producto. Un lado y el otro que sea datos software. ¿No? Vamos
ejecutamos y mejor, ¿no? Salto de líneas, sí, así necesitamos poner. ¿Listo? ¿Qué les parece? ¿Mm? Ahora ya está funcionando. Ahora sí, la herencia ya ha entrado en funcionamiento, ya podemos observar el atributo que hemos heredado, ya estamos utilizando el método heredado, solo que en el método que hemos heredado tenía el mismo nombre que nuestro método, entonces para diferenciarlos hemos utilizado la palabra base. Si esto fuera en Java, tuvieran que utilizar la palabra super, ¿ya? Tuvieran que utilizar la palabra super. Eso era una forma de resolver este problema, ¿no? Un método heredado que tiene el mismo nombre que nuestro método. Otra forma de resolverlo sería de la siguiente manera. Una de dos, o cambiamos de nombre a nuestro método mostrar de producto, o le cambiamos el nombre a nuestro método mostrar en software. ¿Cuál de los dos? Digamos en producto. Aquí en vez de mostrar, le voy a poner mostrar P, mostrar producto, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense, como ese método lo vamos a heredar acá, entonces, al heredar vamos a tener un mostrar P de producto y un mostrar. Entonces, ya son dos métodos diferentes, ¿no? Tienen además diferentes nombres. Entonces, aquí no hay ningún problema en quererlos diferenciar. Entonces, en ese caso, esto ya no es necesario. Si nos podemos hacer directamente así. This, ¿no ve? Punto, y seleccionamos el método que queremos utilizar. Aquí está. Tengo dos. Obviamente uno es el nuestro método, pero el que yo deseo es este método heredado de producto. Y listo. Y ahí, como les digo, ya no necesitamos diferenciar nada por el estilo. A ver, ejecutamos. Vamos a ver qué dice. Ay, claro, aquí. Como es de producto ya no hay mostrar, ¿no? Es mostrar P por si acaso. Vamos. Y listo. Ahí está. Tengo el mismo resultado. Pero la forma de resolverlo, ¿no ve? Era cambiándole el nombre, ¿no? Para que no tengamos métodos con el mismo nombre. ¿Qué les parece? Ahora, si tenemos métodos con el mismo nombre, entonces ya sabemos cómo podemos diferenciar, ya sea utilizando base en C# o super en Java. ¿De acuerdo? Espero que se haya podido observar ahí. Algo más que necesito explicarles antes de pasar a la siguiente parte de la implementación es lo siguiente. ¿Recuerdan cuando les decía, por ejemplo, acá, que los atributos tienen que ser sí o sí, o los recomendables que sean siempre protegidos? Es por lo siguiente. En software, ¿se han dado cuenta? Se puede observar el atributo this. Ahí está, nombre, ¿sí? Este producto, se puede observar, ¿no? Es visible, ¿se ubican? Es visible. ¿Por qué? Porque está definido como protegido. Ahora le voy a poner privado. El definirlo como privado, se van a dar cuenta que acá tiene su efecto. This punto, ¿no? Fíjense, ya no aparece nombre, ¿no? Vean, ahí. No hay el atributo nombre. Un puro método, son lila. Pero los son azulitos, como en este caso, ¿sí? No aparece nombre. Pero ya lo hemos heredado. Solo que está oculto. No es visible. ¿Ya? No es visible. Pero ya hemos heredado. Entonces, ¿qué pasaría si a nosotros nos dieran pues el diagrama, pero ya como con el tipo de acceso así, privado? Como programadores nosotros no vamos a poderle cambiar, ¿no ve? Porque el que ha diseñado habrá tenido sus motivos para definirlo como privado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Resulta de que acá en C#, ¿no? Como no voy a poder utilizar el atributo, fíjense directamente, entonces nos vamos a ayudar por los métodos getters y setters, que en el caso de producto no lo hemos definido, no está definido, pero lo podemos definir. Entonces nos vamos aquí y vamos a colocar crear getter, no, crear propiedad, que sea todo, tanto getters y setters. Y lo haremos aquí. Listo. Fíjense, ahí está. Tenemos tanto el getter como el setter. Lo guardamos. Ahora vayámonos a software. Y aquí, fíjense, this punto. No tenemos el atributo nombre, pero sí tenemos la propiedad, ¿no? Aquí está la propiedad, que es el equivalente al
getter y setter en C#. ¿Qué les parece? Entonces, esa es un poco la desventaja, ¿no? Es preferible definirlo como protegido porque tenemos un acceso directo al atributo heredado, pero si lo definen como privado, entonces no tengo un acceso directo a ese atributo heredado, pero sí lo voy a poder manejar por medio de los getters y setters, ¿no? Ya es un paso intermedio, ¿no? Pero es la manera en cómo tuviera que manejar ese atributo heredado, ya que no está visible. ¿De acuerdo? Ese es el detalle que les quería comentar, espero que se haya comprendido. Ahora, voy a restablecer cómo estaba un inicio el producto, esto estaba como protegido. ¿Eh? Y bueno, acá nuevamente en software, como ustedes verán, dis punto y aparece ahí nombre. Pues, más práctico, digamos, ¿no? Ahora alguien dirá, pero ¿y ese atributo también lo podría nomás manejar con propiedades, o sea, con los getters y setters? Sí, lo pueden hacer. Si está como protegido, ya depende de ustedes. O manejan directamente el atributo o lo pueden manejar por medio de los getters y setters. Ya eso ya depende de cada uno. Pero en el caso de que el atributo está como privado, entonces ya saben cuál es la alternativa. Es únicamente por medio de los getters y setters. ¿No? Con eso yo he cumplido. Ahora estoy tranquilo. Ahora lo que vamos a hacer es continuar. Ya hemos llegado a este punto. Ya hemos creado incluso un par de objetos, tanto de producto como de software. Nuestro programa es funcional, está funcionando. Ahora vamos a entrar a esta parte de acá. ¿Ya? Vamos a entrar a definir sistema de información. Vayamos a sistema de información y acá. Sistema de información es una clase hijo o hija de software, entonces aquí ya directamente definimos la relación de herencia, ponemos aquí el nombre de la clase padre, que es software, y listo. Y a continuación acá en sistemas de información ya se ha puesto por si acaso así, como en función de error, porque dice por si acaso, ¿no? Está haciendo referencia al constructor de la clase software, ¿no? Que por si acaso dice es un constructor, ¿no ve? Que, que no, o sea, que tiene más de un argumento, por si acaso, ¿no? A ver, vayamos a ver en software, habíamos definido un constructor con 1, 2, 3, por si acaso, ¿no? Y en el mensaje dice, por si acaso, el constructor, no hay un constructor con 0 argumentos, nos está diciendo, o sea, ya nos está advirtiendo que es parametrizado. Aquí nosotros definimos primeramente los atributos. En el caso del sistema de información, como ya es una clase definitiva, no hay más clases que se vayan a extender o vayamos a crear, entonces ya eso es simplemente el tipo de acceso privado, de tipo string, lugar, ¿ya? Y aquí nosotros definimos, ¿no? Que sea parametrizado también, de tipo string, lugar, va a ser parametrizado, y a continuación aquí hacemos referencia al constructor. El constructor de nuestra clase padre, que es software, lo hacemos referencia con base, ¿no? Base. Y aquí, fíjense, aquí, por espacio, ya deberíamos de saber exactamente, veremos qué pasa, ¿por qué no me muestra? Debería mostrarme, ¿no? Cuántos parámetros. Ahí está. ¿eh? Ahí me indica que tengo que enviarle 3 parámetros. Uno de ellos es la versión, el tamaño y el nombre. Entonces pondremos la versión 2.0, coma, el tamaño 2000 megas, 2500 megas. El nombre, como se trata de un sistema de información, le podríamos colocar así, ¿no ve? Ya sea por defecto, fíjense que estoy haciendo por defecto, mala opción, ¿no? Mala opción, debería ser parametrizado, chicos. Parametrizado, ¿ya? De los 3, 2 parametrizados, 1 por defecto. Entonces, aquí, lugar, ¿no? Este lugar, atributo lugar parametrizado, esto es de la clase de sistemas de información aquí. De tipo double era la versión, toma de tipo double, ¿qué más era? ¿Qué más era, chicos? Tamaño, ¿ya? De tipo double, tamaño. Listo, ¿ya? Y tenemos un atributo, ¿no ve? Que viene a ser el nombre, que está en software, aquí está, ¿ve? Versión, tamaño, nombre. Esto lo vamos a definir como si fuera por defecto, ¿ya? Por defecto, o sea, me refiero a lo siguiente. En el constructor de nuestra clase padre, le vamos a mandar la versión en ese orden, ya en ese orden, esta para que un poquito revisen, a ver.
Sí. Ahí está. Lo primero va versión. Aquí está ese parámetro versión, así que ahí anotamos versión, coma. Luego dice el tamaño. Eso también lo hemos parametrizado acá. Entonces le ponemos tamaño. Coma. Ahora, nombre. Aquí no hemos considerado como parámetro nombre, así que ese nombre lo podríamos colocar por defecto. Ahí podemos colocar sistema de información académica. Sistema de información académica, SSA, por ejemplo, ¿no? ¿Listo? Así. Ahí está. Y aquí cerramos paréntesis. ¿Listo? ¿Qué les parece? Ahora, aquí lo que vamos a hacer es, fíjense, en nuestro atributo lugar le asignamos el parámetro lugar. Y estos dos que son versión y tamaño se han ido acá. Versión y por otro lado el tamaño. Y el tercer parámetro lo hubiéramos parametrizado también, pero aquí he decidido ponerlo como dato por defecto. ¿De acuerdo? Así. Y listo, aquí no se pone punto y coma por si acaso. Y ya está, muchachos. Ya está. Y ahora aquí lo único que me falta es, ¿no? Public, void, mostrar, y listo. Quiero mostrar todo lo que hemos heredado de software. ¿Qué tiene software? Tiene el método mostrar. Este método mostrar podemos utilizar, fíjense, este método mostrar. Entonces, aquí sería this.mostrar. Y tengo la opción de utilizar solamente el mostrar P. Va a mostrar únicamente el lugar, no, el nombre. Y este mostrar que se supone que es de software, que va a mostrar versión, tamaño, lugar y el nombre. O sea, va a mostrar básicamente casi todo. No, no, miento. De software lo único que nos va a mostrar que es versión, tamaño y nombre. Solamente esos tres. ¿Ya? Entonces acá, mostrar sería de esta manera. Pero eso, si se han dado cuenta, hace un momento hemos tenido un problema, ¿no ve? De que este era el método heredado y este es nuestro método mostrar, tienen el mismo nombre y seguramente si lo dejamos así me va a salir un Stack Overflow. Entonces, como tienen el mismo nombre, los diferenciaremos, ya los podemos diferenciar con el nombre de base, punto y mostrar. Listo, con eso ya hay la diferencia. Este método mostrar se va a encargar de mostrar lo que viene a ser versión, tamaño y nombre. ¿Ya? Y lo que nos faltaría mostrar es el lugar. Entonces, eso es lo que vamos a mostrar acá. Console.wordline y aquí vamos a colocar, entre comillas, el lugar donde está nuestro sistema de información. Y es punto lugar. Sí. Listo, muchachos, ya está. Ahora vamos a crear nuestro objeto de la clase principal. Acá. En este sector vamos a crear sistema de información, new, sistema de información. Ahora aquí, tenemos que enviarle un lugar, una versión y un tamaño. Entonces, vamos con el lugar, puede ser carrera de informática, coma, la versión que sea la versión 3.0, coma, el tamaño que sea, no sé, pues a ver, 5000 megas, digamos. Listo. Y a ver qué más me sale. Creo que estamos bien. A ver, clic. Y ya hemos creado nuestro objeto. Ahora vamos a mostrarlo. ¿Ya? En orden. Copiar esto de acá. Así. Un sistema de información. Sistema de información. Listo. Y a continuación acá. ST, que es nuestro objeto, punto mostrar. Y aquí tengo el método mostrar, ¿no? El método mostrar de lo que viene a ser lo que hemos implementado, ¿ya? Punto mostrar aquí. Lo vamos a ver.
Ejecutamos. Ahí está. ¿Qué les parece? Este es datos del producto, datos de software, y este ya es datos de nuestro sistema de información. Nombre, sistema de información académica, versión 3, tamaño 5000, lugar, aquí estaba escrito, carrera de informática. Útil. Carrera de informática, ¿ya? ¿Listo? ¿Mm? Ahí está. ¿No? Está funcional nuestro programa. Ya, aquí hemos vuelto a utilizar el base, ¿no ve? Y la otra opción era cambiarle de nombre, ¿no? Es cambiarle de nombre. Entonces, si ustedes obviamente están diseñando su propio diagrama jerárquico, y ahí ustedes deciden, pues, darle nombres diferentes. Pero si ya les dan un diagrama donde ya está definido los métodos, entonces no se les ocurra cambiar a ustedes, ¿no? Simplemente tuvieran que diferenciarlos de esta manera. ¿Listo? Bueno, hasta ahí, por ejemplo, una parte, y nos faltaría esta última de acá, esta de acá, que vendría a ser el ID, ¿no? La interfaz de desarrollo. Creo que es muy similar a lo que es sistema de información, así que lo voy a hacer un poco ya más rápido, sin mucha explicación, ¿ya? Esto es acá, ¿no? Hasta ahí, mientras voy haciendo, no sé si alguien tiene alguna pregunta, consulta o duda. ¿Alguna pregunta mientras voy implementando esto, tal vez? ¿Alguna consulta? Jóvenes, ¿se entiende hasta ahí? Pueden escribir un 1 si se entiende y un 0 que no se entiende en el chat del Meet. Enseguida voy a revisar, a ver. Y si tienen alguna consulta, escríbanlo también ahí, si es que no pueden activar su micrófono. Gracias. Listo, ya está acabado esto. Acá, a modo de comentario, les indico lo siguiente. Aquí hemos definido la herencia. Fíjense que acá todo lo he definido ya con datos predeterminados. Es posible también hacer eso. El objeto de la clase interfaz de desarrollo, por ejemplo, se va a crear ya con estos datos por defecto. No lleva parámetros su constructor del ID, y acá, como estamos obligados a utilizar el constructor de nuestra clase padre, que es software, la clase software tenía, por si acaso, este constructor, ¿no? De 3 parámetros. Entonces, acá ya le he puesto por defecto, ¿no? La versión, el tamaño y el nombre. Y el lenguaje también lo he definido aquí por defecto. A diferencia del sistema de información, donde en algunos casos sí lo hemos definido como datos por defecto, y en otras parametrizado, ¿no? Como este caso de la versión y el tamaño. ¿Ya? Y luego el método mostrar, le he cambiado de nombre, por ejemplo, aquí un poco también para variar, ¿no? Mostrar y, mostrar
interfaz de desarrollo, pero fíjense, con el método mostrar heredado de software, ¿no? Voy a poder mostrar todo lo que nos está haciendo heredar software, ¿no? Hasta ese momento, que es versión, tamaño, y además el nombre que lo ha heredado de producto. Entonces, todo eso ya lo vamos a mostrar por medio de este método mostrar. Y bueno, nos faltaría mostrar simplemente parte de, de los atributos de ID, que sería el lenguaje. Y lo único que nos falta aquí ahora es crear el objeto, ¿no? Aquí vamos a crearnos el objeto, interfaz de desarrollo. Interfaz de desarrollo. Este ya no necesita parámetros ni nada por el estilo. De acá. Y datos de ID. Interfaz de desarrollo. A continuación acá. It.mostrar. Y sería básicamente aquel que dice mostrar y. Aquí hay algo que hay que corregir con M mayúscula. Nadie se ha preguntado, ¿no? Los métodos, por si acaso, en C# siempre tienen que comenzar con mayúscula. Eso ocurre en C#, ¿ya? Siempre. ¿Ya? Eso es un estilo de programación que tiene C#. Fíjense acá, entre los métodos, ¿no? Todos comienzan con una letra mayúscula. ¿Ya? Eso es un estilo de programación en C#, ¿ya? En el caso de Java, todos los métodos comienzan con letra minúscula, ¿ya? Estos de programación cada lenguaje tiene su propio estilo de programación, por si acaso. Ya es bueno saber, porque cuando ustedes empiezan a codificar, su código puede llegar a manos de algún experto y cuando ve el código fuente dice, ¿no? ¿Quién ha codificado esto? Y si no tiene un buen estilo de programación, eso es básicamente, habla mucho ya, ¿no? Del programador, ¿no? De lo que realmente conoce y sabe, ¿ya? No es simplemente, pues, ahora ponerle nomás el nombre que uno quiere y listo, no, se tiene que tener un estilo de programación, y eso dice mucho del programador, por si acaso. ¿Listo? Muy bien, jóvenes, y está, ahora vamos a probar esto, y corremos el programa, y con esto, ahí está. Datos de interfaz de desarrollo, nombre Eclipse, versión 1, tamaño 1500, lenguaje de programación Java. ¿Qué les parece? Funciona nuestro programa y es funcional. A ver, vamos a ver si hay alguien que respondió o no respondió. 1.1, 1.0. Ok, muy bien. 1 elevado. ya, muchachos. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Entonces, vamos a quedar en este ejemplo. Lo único que yo quería mostrarles en esta ocasión es cómo aplicamos la herencia, ¿ya? Y por medio de este ejemplo, entiendo de que es un ejemplo básico, no tenemos aquí estructuras de datos como vectores, ¿no? Matrices, que puede tenerlo, pero a mí lo que me interesa es que ustedes no tengan problemas al momento de poder implementar la herencia, ¿ya? No, yo quisiera que ustedes no tengan ningún inconveniente, porque después, les digo, ya cuando ustedes ya, obviamente, no tengan ningún inconveniente, ¿no? Ya tengan un poco más de confianza, incluso en el momento de implementar la herencia, bueno, pues ahí ya es momento de ponerle atributos, vectores, matrices, 5 matrices por ahí, 7 vectores por allá, ¿no ve? Y si ya sabemos implementar la herencia, entonces no va a ser ningún problema, ¿no? No va a haber ningún inconveniente, ¿no? Pero si todavía no sabemos cómo implementar la herencia y hay ciertos inconvenientes, como les he comentado, ¿no? Probablemente atributos, métodos que tengan el mismo nombre que tenemos en nuestras clases que estamos definiendo y no sabemos cómo resolverlos, entonces obviamente pues ni el básico, ¿no? Ni un diagrama jerárquico básico vamos a poder implementar, ¿no? Entonces, esta sesión espero que se haya comprendido. Tenemos una sesión más, por si acaso, de clases, que es la siguiente. A ver, tenía aquí el plan, estamos exactamente ahorita acá. Este es el plan, estamos en la semana del... Ay, van a romper la puerta, van a sacar, chicos. Ya, estamos ahorita, por ejemplo, aquí, ¿no? La semana del 3 de abril.
aquí exactamente estamos, ¿ven? Estamos todavía en cronograma, chicos. Ya, en cátedra hemos visto herencia simple, en laboratorio estamos con nuestra primera sesión de herencia. Tenemos una sesión más, por si acaso, ¿ya? Que es la próxima semana. Esperemos que no haya ya ninguna otra actividad que nos perjudique. Ya, y de manera presencial lo vamos a hacer. No es tan cómodo, les diré, pero bueno, en la sesión solamente los que están en el laboratorio sí estamos, el resto, desde el más allá, digamos, se conectan, ¿no ve? Desde más allá del laboratorio, más allá de su casa, ¿no ve? Y bueno, eh, y vamos a hacer una sesión más ya de herencia, pero obviamente ya un poquito vamos a tener un diagrama un poco con más estructuras, con más atributos, y no creo que ahora necesitemos realizar tal vez tanta explicación. Lo que también vamos a ver en esa sesión es lo que viene a ser la sobreescritura de métodos, por si acaso, ¿ya? Métodos virtuales, vamos a ver tanto en Java como en C#, y bueno, también les voy a explicar un poco acerca de las clases abstractas en la siguiente sesión, ¿ya? Así que la siguiente sesión presencial vamos a hacer ejercicios y comentarles de esto lo que les he comentado, ¿no? Métodos virtuales y clases abstractas. ¿Ya, muchachos? Bueno, vamos a quedar acá entonces. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. La semana del 17 de abril va a haber ya recién la defensa. Acá había una presentación de proyectos, esto lo vamos a postergar. Lo que sí estaba programado era la conformación de grupos para el proyecto, ¿ya? Con el otro paralelo hemos quedado en realizar esta conformación de los grupos. Lo vamos a hacer de manera ya presencial, es decir, ustedes van a elegir con quiénes van a formar sus grupos. Yo quería elaborar o conformar los grupos, pero el problema, ¿saben qué sería? Que si yo agarro de la lista, por ejemplo, de los que han dado defensa, por ahí hay alguno que voy a poner en un grupo y ese jamás se va a presentar, no va a saber ni quién es y bueno, pues le va a fallar al grupo. Entonces, hemos decidido que más bien la conformación de grupos para nuestros proyectos sea de manera presencial, es decir, la próxima sesión con ustedes se supone que todos los que estamos en el laboratorio de manera física somos los interesados en pasar la materia y también seguramente los interesados en desarrollar el proyecto. Que ojo, eso es obligatorio, no es opcional, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer el día jueves y a partir de ahí les voy a dar ya un plazo como para que ustedes me hagan la primera presentación de su proyecto. ¿De acuerdo? Que va a ser inicialmente teórico, ¿no? No hay todavía acá codificación ni nada por el estilo. Entonces eso ya lo vamos a programar con ustedes. ¿Ya cuándo me pueden entregar el proyecto? Ahí les voy a asignar el tema y todo eso y ustedes van a saber ya con quiénes están trabajando. Por lo pronto, la cantidad de integrantes vamos a realizar ese día. No sé si probablemente sea de 3, que podría ser un buen número, pero tal vez de 4 como máximo, pero ese día lo veremos con los que estamos en el laboratorio, ¿ya? Sí, les voy a explicar ese mismo día cómo va a ser el proyecto, en qué consiste, qué pueden utilizar, qué herramientas, qué es lo que me van a presentar en la primera presentación, ¿no ve? Entonces, el detalle les voy a indicar ese día, ¿no? Les voy a proporcionar un documento igual acerca de la temática del tema que se les va a asignar y qué es lo que necesito que vayan ya realizando para la primera presentación, Leonardo, ¿de acuerdo? Ya, muchachos, entonces en eso estaríamos quedando. Este código fuente lo voy a subir a la plataforma. Les voy a compartir una clase de una sesión grabada sobre el tema de herencia, ¿ya? Para que ustedes puedan un poquito revisar, ¿no? Esa clase y también, digamos, tener un otro ejemplo adicional, ¿de acuerdo? Esta clase que les voy a compartir es de una anterior sesión de herencia, tanto para el paralelo E como para el de ustedes, ¿ya? Entonces, ténganlo en presente, por favor, les voy a compartir el código, este código más que tenemos con ustedes, y en cátedra lo mismo, se los voy a habilitar, por favor, la clase que se ha grabado ya en esa sesión. ¿Ya, chicos?
Bueno, muchachos, entonces que tengan un buen resto de jornada. Aquellos que están o van a iniciar una peregrinación, ya saben, es un tiempo de reflexión, de paz, ¿no? Reunión familiar con nuestros seres queridos y bueno, pues, y bueno, tratar de estar siempre, ¿no? En paz con nosotros mismos. ¿De acuerdo, muchachos? Si van a ir por fuera a la peregrinación, con mucho cuidado, por favor. Llévense sus apuntes de 121, por favor, en su flash, en su celular, ¿ya? Acuérdense de la materia, pidan por la materia, por favor, pidan también por su docente. Muchachos, nos encontramos en Copacabana, ¿de acuerdo? Aquellos que nos encontramos por el camino, un saludito es suficiente. Muchachos, cuídense, cuídense, que tengan una buena tarde. Hasta luego, jóvenes, que les vaya bien. Cuídense. Chau, chau. Hasta luego, Un saludo. licenciado. Hasta luego, Hasta luego, Liz. Liceo. Hasta luego, muchachos, cuídense, cuídense. Que les vaya bien. Chau, chau. Chao, jóvenes.